vivo para ti, Jesús, libre soy en ti. Cantaré al Señor, alabaré a mi Creador, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y yo te exaltaré, te alabaré, cada día de mi vida yo te cantaré. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa Mujeres Empoderadas y Hombres Empoderados con los pastores Norma y Diego Pérez. Te esperamos todos los martes en punto de las 8. Iglesia Filadelfia, los pastores Norma y Diego Pérez te dan la bienvenida a su programa Mujeres Empoderadas y Hombres Empoderados. No te despegues y quédate con nosotros a través de Chequina 95.1, señal con poder. Iniciamos. Y un bello trono tener, lleno de gloria y honor, y ángeles alrededor, aún así. Hola, hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga, cada uno por nombre. Ya estamos aquí nuevamente. Bendecidos para la gloria de Dios. Aquí estamos para darle toda la gloria, toda la honra al Padre, así como Él se lo merece. Aquí estamos ya listos para dar un inicio a algo maravilloso que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Espero que ya empieces a conectarte ahí, que empieces a escucharnos. Hay una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Mujeres empoderadas, hombres empoderados de Dios. Es momento de que empieces a conectarte, a escuchar. Tú que vas ahí en camino, prende tu radio, escúchanos porque va a haber una palabra de bendición, va a haber algo maravilloso para nuestras vidas. Y yo sé que Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a mi vida. Empieza ya a conectarte. Soy la pastora Norma Pérez de Iglesia Filadelfia. Estamos aquí con el propósito de darte toda la información para que tú vayas aprendiendo qué es lo que nosotros hacemos ahí en Iglesia Filadelfia. Y algo muy importante, estamos aquí para compartir la palabra del Señor, porque yo sé que son tiempos difíciles y es momento de que nosotros empecemos a hablar de la palabra del Señor, que empecemos a ver que hay cielos abiertos para cada uno de nosotros, hay promesas que el Señor va a cumplir en nuestras vidas. Y yo hoy me siento muy contenta porque pues estamos aquí para darle la gloria primero que nada al que vive y reina para siempre. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí reunidos. Yo bendigo la vida de mi esposo que hoy pues sí nos pudo acompañar. Aquí está con nosotros el pastor Diego. Aquí está mi esposo acompañándonos para compartir la palabra. Y pues también tenemos el privilegio de tener aquí a nuestro hermano Eduardo Ávila, que es el presidente, el líder de los caballeros de Iglesia Filadelfia. Es el que hoy trae un tema de poder, un tema que yo sé que el Señor ha puesto en su corazón, y sé que vamos a ver cosas maravillosas, a escuchar cosas maravillosas de parte de Dios. Y pues ahí en Iglesia Filadelfia estamos ahí en el fraccionamiento Paraje de Oriente, por si tú vives por ahí cerca o te quieres acercar, quieres conocernos. La dirección es, la calle es Desierto de Vizcaíno, 1735-3, y el teléfono de tu servidora, la pastora Norma, 656-114-7823. Cualquier información que tú quieras, haznosla saber. Búscanos ahí en Facebook también como Pastores Norma Diego de Iglesia Filadelfia, y estamos para darle toda la gloria y toda la honra al que vive y reina para siempre. Y pues voy a dejar el lugar a mi esposo para que se presente, para que lo conozcan y pues ustedes sepan, somos un matrimonio que está ahí al frente de esa congregación, y pues yo quiero que ustedes lo escuchen y pues que se presente. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Que Dios los bendiga grandemente. Estamos agradecidos con el Señor, amén, por una oportunidad más,
por el segundo programa, amén, de este proyecto, el cual el Señor nos permitió lanzar, amén. Mi nombre es Diego. Para los que no nos conocen, estamos ahí pastoreando, como decía mi esposa, amén, en Parajes de Oriente. Ahí estamos pastoreando, somos los que estamos encargados de la misión, amén. Estamos echándole ganas todos los días, amén, para que haya una palabra de bendición para aquella persona que lo necesita, amén. La Biblia nos enseña y nos instruye, amén, a que todos necesitamos de Dios, amén. Todo, independientemente en lo que crea la gente, amén. Dependemos de Dios, debemos de depender de Dios, amén. Y estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da, amén, de estar en este lugar, de estar aquí dándole la honra y la gloria, amén. Para eso hemos venido, para hablar una palabra, amén, de bendición para aquella persona que ya prendió el radio o que está conectado a medio de Facebook, amén. Va a haber una palabra de bendición para tu vida. Hoy puede ser el día donde Dios va a hacer ese milagro que tanto le has estado pidiendo. Hoy puede ser el día en el cual Dios te pueda libertar, amén, de todas las opresiones que quizás haya en tu vida. Estamos aquí para servirle, amén, para darle una palabra fresca, una palabra de bendición, una palabra de poder, amén, la cual a nosotros en lo personal, a mí me ha servido, amén. Me ha servido mucho escuchar, leer, aprender de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos ha enseñado a caminar hasta el día de hoy. Y me presento, amén, mi nombre es Diego y estamos para servirle y damos inicio, amén, a este programa, amén. Hay una palabra de bendición para tu vida hoy. Conéctate, si no te has conectado, ya estamos al aire, ya iniciamos, amén. Dejo el lugar a mi hermano Eduardo Ávila, que va a ser el portador de la palabra, y vamos a estar ahí compartiendo, amén, una palabra de bendición para tu vida. Sí, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos oyentes y los que nos pueden ver. Es una bendición estar aquí en estos micrófonos para llevar la palabra de Dios, lo que Dios quiere que se hable el día de hoy, a esta hora. Es una bendición estar aquí porque es solamente por pura misericordia de nuestro Dios. Mi nombre es Eduardo Ávila, que mi nombre ya sería lo menos importante aquí. El más importante es nuestro Señor Jesucristo, que es el que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Él es el único que más que nadie debe de ser reconocido en esta hora. Así es, hermano Eduardo, el que venimos a darle la gloria y la honra, pues es Jesucristo, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial y pues es un privilegio tener a este varón esforzado, ¿verdad? Y valiente que está aquí, porque ha tomado el liderazgo de dirigir a los caballeros de Iglesia Filadelfia y es un honor tenerlo a él. Muy pronto conocerán a su esposa, que también es la líder de las damas. Hoy pues nos tocó que nos acompañara el hermano Eduardo Ávila. Y va a haber una palabra de bendición, ¿verdad, hermano Eduardo, que el Señor puso en su corazón? Amén. Y por tema se llama caminar con diligencia. Es un tema maravilloso, un tema importante. Y yo creo que es un momento de que todos aprendamos a caminar con diligencia, que aprendamos a ser sabios en el caminar. Y pues primero que nada vamos a darle gloria y honra al Señor con una oración. Yo sé que hay muchas peticiones y voy a pedir a mi esposo que nos guíe en oración para dar inicio a este maravilloso programa, hermanos. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, amén. Si tú vas ahí en tu carro o ya estás conectado, cierra tus ojos también, amén. Tú oras por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Amén. Amén, y por el programa, amén. Amantísimo Dios y Padre bueno, gracias te damos en esta tarde, noche, Dios mío. Estamos, Dios, delante de tu bendita presencia para honrarte y bendecirte, mi Dios. Estamos aquí con el único propósito, Dios mío, al cual tú nos has mandado, mi Dios, a predicar, a hablar, a pregonar tu palabra, Dios mío, para que más personas, Dios mío,
la escuchen, Señor, Padre, y que tú vengan seas al Señor, conocimiento de tu Señor. verdad, de la Señor. verdad, Señor. Te ponemos, Dios mío, en tus manos este Oh, programa, Espíritu Padre, la Santo, palabra que va a mi hermano transmitir, Padre Santo, celestial, que sea una palabra, Padre, de poder, que sea una palabra de bendición, que sea una palabra, Señor, que trascienda, Dios mío, y que liberte a aquella persona que pueda estar cautivo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida de mi esposa, bendice mi vida, Dios, bendice la vida de mi hermano Eduardo Ávila, Dios mío, y bendice, Señor, también a las personas, Padre, que están a cargo de esta estación de radio. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos en tus manos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, tome el control de este programa, Padre celestial. Prepara los corazones, prepara las mentes, Dios mío, para que puedan escuchar esta palabra de bendición. Te damos gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así, hermanos, pues también pedimos oración por mi hermana Flor Quesada, ahí en la ciudad de Cuauhtémoc, nos está pidiendo oración. No sé cuál sea el problema, cuál sea la situación que mi hermana Flor Quesada esté pasando. Si es de salud, pues te pedimos, Padre de la Gloria, que seas tú, Señor, mi Dios, ahí tomando el pon tu mano control, Señor, de poderosa. toda enfermedad que ella pudiera estar pasando. Señor, tú conoces la situación, Padre, por lo que ella, Señor, esté pasando. Te pido por Raulito, Señor, te pido por cada una de las personas, Señor, por la familia Espinosa, mi hermana Genevieve, mi hermano Iván, mi hermana Verónica, por el esposo de mi hermana Verónica, Señor, por cada uno, Señor, yo te doy gracias, Señor, y yo te pido, Señor, que los bendigas, Señor, y los guardes y los protejas, Señor, de toda enfermedad, Padre. Pues te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, y pues estamos listos, Señor, para darte todo el tiempo a ti, Señor, y que el Espíritu Santo se mueva con poder y gloria en este momento, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues así, hermanos, vamos a dar inicio. Estamos listos para dar inicio a este tema maravilloso, caminar con diligencia, y así pues dejo el lugar a mi hermano Eduardo Ávila. Sí, amén, hermanos. De nuevamente Dios los bendiga. El Señor ha puesto en mi corazón que el día de hoy compartamos con ustedes este tema, caminar con diligencia, hermanos, y como dice en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, si puedes abrir tu libro, tu Biblia, ahí en el libro de Efesios 5:15, para introducirnos abriendo el tema con la palabra de Dios. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto me trae a la mente, hermanos, si nos ponemos dice los tiempos, hablando del momento actual en el que estamos viviendo ahorita. Todos conocemos la situación, las circunstancias, y dice, aprovecha el tiempo, pero con diligencia, ¿va? A lo mejor a veces caminamos sin tomar importancia al tiempo. El tiempo no para, el tiempo avanza. Tenemos que ser sabios. En el Salmo 90:12 dice, enséñame a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es bien importante pedirle la sabiduría a Dios para poder contar nuestro tiempo día a día, poder caminar en Él, poder ir con la sabiduría de parte de Dios, que no sea con conocimiento, sino con sabiduría, para poder en cada tiempo, en cada momento, darle la honra y la gloria a Dios, pastora. Así es. Yo sabe que aquí, hermano, estoy leyendo algo muy importante en otra versión de la palabra, en el 15, lo que usted leyó. Dice que no debemos de caminar como necios. En su traducción dice otra palabra, ¿verdad, hermano? Sí. Pero aquí en mi traducción, hermano, me está diciendo que no debemos de ser personas necias. Una persona necia es una persona insensata, una persona que no tiene diligencia para caminar, ¿verdad?
Y como dice mi hermano Eduardo, es un tiempo difícil, es un tiempo donde todos tenemos que tener diligencia y debemos de ser conscientes en nuestra forma de caminar, debemos de ser inteligentes, pero no con la inteligencia del hombre, hermano Eduardo, ¿verdad, pastor? No podemos ser inteligentes con nuestra palabra, con nuestro poder, que seamos sensatos, inteligentes y sabios, pero que esa sabiduría venga y proceda de lo alto, que venga de parte de Dios. Sí, amén. Porque muchas veces, hermano Eduardo, pastor, personas que nos están escuchando, queremos caminar con sabiduría del hombre, con sabiduría de la mujer, y eso nos lleva rotundamente a un fracaso. Nos lleva rotundamente a un fracaso, a un hoyo donde no podemos muchas veces salir. Y cuando nosotros empezamos a caminar con sensatez, empezamos a caminar como personas diligentes, no con necedad del hombre, Dios hace cosas maravillosas, ¿verdad, hermano Eduardo? Amén. Sí, amén, definitivamente es con la dirección de Dios. Muchas de las veces tenemos conocimiento, pero el conocimiento es muy diferente a sabiduría. Sabiduría y conocimiento son muy diferentes, muy importantes los dos de tener el conocimiento y la sabiduría, pero dice que la sabiduría viene de parte de Dios. Amén. Y es de la única manera como vamos a poder caminar. El programa se llama Mujeres Empoderadas y Hombres Empoderados. Podemos ser empoderados solamente con la sabiduría de parte de Dios, con la guianza de parte de Dios. Los tiempos son malos, dice en Efesios. Son tiempos malos que tenemos que caminarlos en sabiduría de parte de Dios. Es de la única manera como vamos a poder ir siendo de bendición, ir cumpliendo la gran comisión que el Señor nos ha dado con la sabiduría de parte de Dios, Pastor Diego. Amén, mi hermano. Estamos aquí, amén, leyendo una parte muy importante de la palabra de Dios, amén. Y yo creo que todo radica, amén, en el pensamiento del ser humano. Realmente aquí la palabra del Señor está hablando a su pueblo, a un pueblo que ya le conoce, amén. Sí, amén. La palabra de Dios, la mayor parte de la palabra que leemos en la Biblia es para el pueblo de Dios, y se supone que el pueblo de Dios ya le conocemos. Amén. Y a veces el cambio más importante que Dios quiere ver en el pueblo de Dios o en sus hijos, porque la Biblia dice que en el momento que nosotros le conocemos, pasamos a ser sus hijos, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces Dios lo que quiere, amén, de sus hijos es que primeramente, pastora, cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestra forma de pensar, amén, que ese modo de pensar, se puede decir la vieja manera de pensar, ya no debemos de tenerla en esta nueva etapa, nueva vida que Dios nos ofrece. Entonces, mientras el pueblo del Señor no cambie su mentalidad, y me viene a la memoria, amén, cuando el pueblo de Israel se quería regresar a Egipto otra vez, porque estaban pensando que allá estaban mejor, pero realmente el Señor los iba a llevar a la tierra prometida, a una tierra la cual la Biblia dice que fluía leche y miel. Entonces mucha gente de la que salió de Egipto no cambiaron su mentalidad, hermano Eduardo. Cierto. No la cambiaron y se quedaron literalmente en el desierto. Muchos murieron en el camino y no pudieron ver la promesa de Dios, pastora. Así es. Así es. Algo muy importante que estaba leyendo mi hermano Eduardo Ávila y en el versículo de 16, ahí mismo en el 5:16, 16, dice, aprovechando bien el tiempo. Sí, sí. Debemos de aprovechar el tiempo, pero que ese tiempo sea de calidad, que sea lleno de la presencia del Señor. Amén. Dice que debemos de aprovechar el tiempo bien porque los días son malos. Y nosotros tenemos que como hijos de Dios vivir de manera perfecta, de manera que nosotros le demos cabida al Señor en nuestras vidas para poder nosotros vivir bien. Y el versículo no nos engaña, dice claramente que debemos de aprovechar bien. Bien, ¿qué quiere decir? Que no podemos nosotros estar comportándonos como personas insensatas, como personas sin diligencia. Tenemos que ser personas que debemos de aprovechar al máximo y hacerlo para bien, ¿verdad, hermano Eduardo? Sí, amén, pastora. Es bien importante recalcar lo que es la diligencia en el cristiano. Es bien importante porque en Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece. Dice, mas la mano de los diligentes
enriquece. Qué tremendo a dónde nos lleva esto. Y aquí estamos hablando de un enriquecimiento. Esto es espiritual. El enriquecimiento tiene que ser espiritual. Nosotros tenemos que tener un caminar con negligencia. Tenemos que ser muy diligentes. No podemos ser negligentes, porque la negligencia no nos va a ayudar en nada. Negligente, yo pienso así, yo creo así, es negligente. Yo estoy bajo la cobertura de mis pastores, ellos están dirigiendo y vamos caminando bajo su dirección. Yo no puedo ser negligente a ponerme en contra. En los tiempos, ahorita es bien importante ser diligente. Es algo tremendo, porque yéndonos ahí mismo en Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Tenemos que entender con mucha sabiduría de parte de Dios que tenemos que ser bien diligentes en nuestra manera de caminar, pastor. Sí, claramente lo dice la Biblia, amén. Usted leyó una parte de Proverbios, amén, y hay otra parte en Proverbios. El libro de Proverbios está lleno de consejos para el Hijo de Dios, amén. A veces el consejo es duro de parte de Dios, pero si nosotros, pastora, lo obedecemos, yo creo que salimos adelante, amén. Hay una parte de Proverbios donde dice no seas sabio en tu propia opinión. Amén. A veces queremos caminar con nuestra opinión, con nuestro pensamiento, pastora, pero sabemos que si no metemos a Dios en nuestro proyecto, hermano Eduardo, en nuestros planes no pueden salir como nosotros queremos que salgan. Amén. Así que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, dice, y apártate del mal. Cuando el Hijo de Dios, cuando uno conoce la palabra del Señor, no queda más que apartarnos del mal para que nos vaya bien, amén, para que podamos caminar bajo la palabra, pastora. Recuerdo cuando la Biblia dice que Jesús iba a partir, amén, y los discípulos estaban preocupados porque se iban a quedar solos. No sabían qué hacer sin Jesús. Mientras andaban con Jesús, pues Jesús los apoyaba, los instruía, los enseñaba con base a la palabra, amén. Con base a la palabra Jesús les enseñó cómo debían de caminar, incluso cómo debían de comportarse, cómo debían de actuar delante no nada más de unas personas, de todas las personas, tanto creyente como no creyente. Entonces Jesús les dijo, no se preocupen. Yo me voy, pero les voy a dejar al Consolador, y mandó al Espíritu Santo. Y creo que, hermano Eduardo, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Es el que nos enseña la palabra de Dios. Cuando hay cosas en la palabra de Dios, hermano Eduardo, pastora, que no entendemos, es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios y poder ejecutarlo o poderlo llevarlo en práctica en nuestra vida, amén. Así que el caminar diligentemente, según el Salmo 103 dice que todo lo que hagamos para Dios es beneficio para nosotros, porque nos trae beneficio a nosotros. Si nosotros caminamos bien delante de Dios, delante de la presencia de Dios, pastora, yo creo que las pruebas que muchas veces vienen a nuestra vida son más ligeras, se puede decir, son más tranquilas, porque tenemos a Dios de nuestro lado, amén. Correcto, así es, algo muy importante, yo lo veo como una persona diligente, hermano Eduardo, pastor, que nosotros, hermanos, debemos de andar como hijos de luz. Una persona diligente tiene que andar como una persona de luz. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Entonces nosotros ya no somos personas de desobediencia, tenemos que ser personas diligentes, mujer, tienes que ser una mujer diligente, tienes que ser una mujer empoderada, pero no empoderada en tu presencia, en tu conocimiento. Tienes que ser una mujer empoderada. En tu casa tiene que haber un sacerdote, y este sacerdote es tu esposo. Tiene que haber ahí una persona en tu hogar, en tu casa, que hay un respeto, y el varón pues es la cabeza del hogar, es el sacerdote, y ahí empezamos nosotros a respetar la palabra del Señor.
Y como mujer empoderada, tienes que entender que ya no puedes caminar con tu propia prudencia, tienes que ser una persona que tienes que caminar bajo la prudencia del Señor, tenemos que ser luz donde quiera que nos paremos, donde quiera que andemos. Nosotros como mujeres tenemos que darle gloria y honra a Dios y también engrandecer a nuestros maridos, no comportarnos como mujeres indiligentes, como personas sin sabiduría. Tenemos que ser personas y mujeres sabias y ser mujeres empoderadas y diligentes, pero en la presencia del Señor, ¿verdad, hermano Eduardo? Sí, amén. Es tan importante recalcar en este caso el otro punto que comenta la pastora de los varones, ¿verdad? Que es bien importante cuando el varón camina diligentemente en los caminos de Dios, porque él va guiando a la esposa, él va guiando a los hijos, él va guiando a la familia. Él es diligente y transmite eso a su esposa, transmite eso a sus hijos, y es una familia de bendición. Pero es bien importante porque es un varón diligente, como dice el Salmo 90:12. Enséñame a contar mis días. Él reconoce que necesita ser enseñado. Un varón diligente no está caminando bajo su mismo propia manera de pensar. Dice, enséñame a contar mis días, Señor, que traiga al corazón sabiduría. Es bien importante adquirir la sabiduría de parte de Dios. Conocimiento y sabiduría son dos cosas muy distintas, pastora. Así es, hermano Eduardo. Y nosotros tenemos que tener las dos, tanto sabiduría Sí, como amén. inteligencia. Amén, amén. Tiene que haber sabiduría y inteligencia para que los cielos se abran y que Dios empiece a obrar a nuestro favor. Porque si nosotros empezamos a caminar como personas negligentes, pues a Dios no le agrada. No. A Dios le agrada que nosotros seamos unas personas diligentes, que seamos personas sabias bajo su poder, bajo su presencia, bajo su poder, que no seamos mujeres empoderadas bajo nuestro conocimiento, que sea de bendición a nuestras vidas todo lo que nosotros podamos emprender y que Dios sea el abriendo camino, abriendo Sí, amén. brecha, porque nosotros no podemos abrir nada. Lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Cierto. Entonces nosotros tenemos que estar preparadas para lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Mujer, tú que te encuentras a lo mejor en un momento donde tú no sabes qué hacer en tu vida, date cuenta que tú eres una mujer vencedora, eres una mujer empoderada, eres una mujer diligente, eres una mujer sabia. Pero cuando eres sabio, cuando eres diligente, cuando tú te pones bajo la cobertura de Dios. En tu hogar tiene que estar el varón como cabeza de hogar dirigiendo a tu familia. No es que seamos menos ni seamos más, pero Dios así lo estableció. El varón es cabeza, es el sacerdote del hogar, y nosotros tenemos que aprender a respetar nuestras autoridades, debemos de aprender a respetar nuestra cobertura, y eso nos hace diligentes, hermano Eduardo, nos Sí, hace amén. personas diligentes, personas que empezamos a aprender lo que el Señor estableció en su palabra, porque lo que estableció Dios en su palabra es para que nosotros lo obedezcamos. Amén. Y no nos hagamos nada más como que tomo lo que me conviene y lo que no me conviene no lo tomo. No puede ser así. Tenemos que ser personas diligentes y sabias en tomar lo que el Señor nos ha escrito a cada uno de nosotros, Sí, hermano Eduardo. amén, pastora. Yo quiero hablarle a los varones del pueblo de Dios y a las hermanas también. El programa se llama Mujeres Empoderadas y Varones Empoderados. Yo te quiero decir en esta hora, Dios te ha dado el poder. Tú eres un varón empoderado. Tú eres una dama, una mujer empoderada. El enemigo no puede venir a ponerte una subestima a tu vida. El Señor te ha levantado con poder. Tú eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, sierva. Tú eres empoderada, varón. Tú eres empoderado. Levántate en el poder y en la sabiduría de parte de Dios y camina con diligencia para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida y puedas seguir caminando en el poder de Dios. Tú eres un hombre empoderado, varón. Tú también, mujer empoderada de parte de Dios. Dios te tiene en su mano y Él va con nosotros y por eso somos empoderados. Pero necesitamos que caminar en diligencia, en esa sabiduría de parte de Dios, aprovechando el tiempo. Mira, el tiempo pasa tan rápido que si no somos negligentes no lo podemos aprovechar sabiamente, y que son malos, pero con la sabiduría de Dios
podemos seguir caminando, pastor. Amén, hermano. Cualquier tiempo, yo creo que los tiempos malos, amén, muchas veces, si tú puedes, podemos voltear, amén, alrededor a cómo está la sociedad hoy en día. Ya están esos momentos malos. Y si nosotros no nos resguardamos bajo la sabiduría, bajo la presencia de Dios, esos tiempos malos pueden llegar a nosotros, amén. Dios no nos dice que nos los va a quitar, nos dice que nos va a dar la fuerza, amén, para salir de esos tiempos malos. Y te voy a compartir, tú que me estás escuchando, un pensamiento, el ser diligente. ¿Qué es el ser diligente, pastora? Ser una persona primeramente responsable, hermano Eduardo, Sí, y consecuente o perseverante, amén, perseverante en el propósito de Dios. Dios, desde el momento que nos escogió, desde el momento que nos llamó, nos ha encomendado algo, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastora, hermano Eduardo? Es hacer un autoanálisis de nosotros mismos, si realmente estamos haciendo las cosas como Dios nos las mandó, amén. Vamos a batallar, ¿verdad? Como seres humanos vamos a batallar en muchas áreas de nuestra vida, pero si no nos acercamos a la presencia del Señor, no vamos a poder ganar esa batalla. A veces la batalla, como decíamos la vez pasada, amén, allá en la iglesia es con nosotros mismos. Hay una parte donde le dice Pablo a Timoteo, amén, donde le habla de que se cuide de él mismo, amén, de lo que está enseñando, de cómo está hablando, de cómo se está comportando, porque hay mucha gente, había gente que escuchaba a Timoteo, amén, había gente, Pablo le confía, según la historia, le confía a la iglesia, a Timoteo, y como pastora, ¿verdad? No vamos o como se puede decir, no vamos a confiar la iglesia a cualquier persona si no está preparada. Usted habla mucho acerca del esfuerzo del ser humano. Si no nos esforzamos, no podemos alcanzar lo que queremos. Mire que cuando Josué toma el liderazgo del pueblo, no nomás Dios lo escogió por escogerlo, es porque Moisés era Josué era muy apegado a Moisés, siempre estaba al pendiente de lo que Moisés hacía. Entonces Josué aprendió bien de Moisés para que Dios lo eligiera para dirigir al pueblo. Quiere decir que Josué era diligente, era sabio, aprendía de todo lo que Moisés hacía, e incluso si por él fuera, se iba con Moisés al monte, pero siempre Dios apartó a Moisés, amén, para platicar con él. Pero incluso Josué siempre era muy apegado a Moisés, y por eso yo creo que Dios lo escogió, o Dios nos escoge muchas veces cuando hay diligencia en nosotros, cuando somos responsables, pastora, de lo que estamos haciendo en el camino de Dios. Así es, hermano Eduardo. Sí, amén, bien importante, varones de Dios, mujeres de Dios, caminar. Tenemos que caminar, no podemos detenernos aunque los tiempos sean malos. Tenemos que caminar bajo la sabiduría de Dios, bajo el conocimiento de Dios en nuestras vidas, con esa diligencia. En los tiempos que estamos son malos, pero tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir empoderándonos con ese Espíritu Santo de parte de Dios. No es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Entonces yo te invito, varón, yo te invito, sierva, mujer empoderada, que camines con diligencia. Pide la sabiduría a Dios y dile: Señor, yo quiero seguir caminando. Quizás ha habido detenimientos en tu vida, quizás ha habido momentos que tú te has detenido en caminar, pero yo te digo, sigue caminando, empodérate de parte de Dios, pídele sabiduría a Dios. Dile: Señor, me es difícil caminar, no me está haciendo fácil, pero Señor, yo quiero seguir caminando. Dame la sabiduría, Señor, para avanzar. Camina, y que estos tiempos, por muy malos que sean, tenemos que pasar por luchas y pruebas. Pero si somos diligentes y sabios de parte de Dios, vamos a seguir caminando. Moisés está delante del mar, detrás de él vienen los egipcios, el ejército de los egipcios. Está frente al mar. Le dice Moisés al Señor: ¿qué hago, Señor? Se postra a pedirle consejo al Señor.
el Señor le dice, ¿por qué vienes a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Levántala y extiéndela y camina, avanza. No podemos pararnos, pueblo de Dios, aunque sean los tiempos malos. Moisés estaba delante del mar y atrás venían los egipcios y él tenía que seguir caminando. No se daba cuenta que tenía la autoridad de parte de Dios, que era esa vara que Dios le ha dado. Era un varón empoderado. Tú eres un varón empoderado que me estás escuchando. Tú eres una mujer empoderada. Y el Señor te dice, camina, camina, pídele a Dios sabiduría. Dile, Señor, muéstrame cómo avanzar y Dios te va a abrir camino. Amén, amén, así es, hermano Eduardo. Y fíjese qué importante que una persona diligente, hermano Eduardo, pastor, una persona diligente es una persona, hermanos, que no es una persona deshonesta. Una persona diligente tiene que ser una persona honesta. Una persona deshonesta no puede ser una persona diligente. Ahí mismo en el libro 5 de Efesios 5, 4 dice que no debe de haber ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de ser personas que no debemos ser deshonestas, debemos de ser personas que debemos de caminar con diligencia, porque la ira de Dios, hermanos, sobre los hijos de desobediencia, ahí está. Pues cuando hay personas desobedientes, pues Dios se enoja. Dios se enoja con nosotros cuando nosotros empezamos a ser hijos deshonestos, hijos de desobediencia. Entonces yo creo que lo más hermoso y lo más maravilloso que el Señor tiene para nuestras vidas es que Él quiere que nosotros seamos personas diligentes en todo momento. Y algo bien tremendo que se me está viniendo hacia la mente ahorita que estamos hablando sobre las personas diligentes y sobre los sacerdotes de los hogares y las personas que son en cabeza de su hogar. Tristemente, hermano Eduardo, pastor, no sé si sea nada más en nuestra iglesia, pero casi en la mayoría de las iglesias hay más mujeres. Cierto. Como que los sacerdotes no se quieren levantar, como que los hombres no quieren ser diligentes, no quieren agarrar el timón de esa barca y dirigir esa barca. Y Jesucristo nos enseñó desde que Él vino a la tierra que Él tomaba la barca y dirigía a las personas, y como que los varones no quieren esa responsabilidad de ser diligentes, no quieren esa responsabilidad de guiar a sus familias, de guiar a sus esposas, de guiar a sus hijos. Esas personas, hay hombres que no quieren esa diligencia, que se dicen hombres de casa, pero realmente no quieren la responsabilidad de guiar su hogar, de guiar a sus hijos con diligencia y sobre todo guiarlos delante de la presencia del Señor. Es lo más triste que yo puedo ver, hermano Eduardo, en las iglesias, que casi siempre las que se levantan son las mujeres. Cierto. Sí, o tal vez estaré mal, hermano Eduardo, o estaré mal, pastor, que yo de repente veo tanta mujer que se quiere levantar con poder de gloria, que quieren empoderarse de su presencia, y los varones como que todavía siguen dormidos, hermano Eduardo. Sí, tristemente es una realidad en la vida actual, pero por eso es bien importante, varón de Dios, que escuchas. Es una responsabilidad muy grande para cada uno de nosotros, tomar en cuenta las palabras que decía mi pastora, y nosotros como varones empoderados con la sabiduría de Dios, con esa negligencia no vamos a poder avanzar. Tenemos que ser diligentes y nosotros trabajar como varones con los varones. Muchas de las veces a lo mejor no tenemos esa sabiduría de parte de Dios, pero nosotros estamos viendo en la situación. Tenemos que trabajar, varón de Dios, que me estás escuchando. Tenemos que levantarnos, tenemos que empoderarnos con su Espíritu Santo. Tenemos que aprovechar ese tiempo cada día en su presencia y que nosotros podamos ser luz. Yo miraba Efesios 5:1, dice el encabezado, andar como hijos de luz. Amén. Entonces tenemos que caminar como hijos de luz. Nosotros los varones tenemos ese reto, varones de Dios, de seguir trabajando con los varones. Yo ahorita que Dios me ha dado la oportunidad, la bendición, no porque yo sea alguien, sino por la gracia y misericordia de Dios, de estar frente a los varones,
Yo siento eso de parte de Dios, estar trabajando con los varones, estar hablándoles, estar instruyéndolos, ser diligente y ayudarles a ellos a hacerlo. Es bien importante. Muchas de las veces nos metimos en nuestra propia esfera, en nuestro propio mundo, y no vemos lo que está fuera de ahí. Tenemos que trabajar, varones de Dios. Tenemos que empoderarnos con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, y trabajar para que esto cambie. No importa el tiempo, lo que sí te digo es que el tiempo es corto. Así es. Cristo viene. Cristo viene y la palabra dice, bienaventurado el siervo aquel que cuando su Señor venga, le encuentre haciendo su trabajo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de trabajar y de levantarnos como esos varones empoderados. Yo te digo, tú eres un varón empoderado, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y qué tremenda la palabra, hermano Eduardo. Yo estaba leyendo el tema que usted preparó para venir a exponerlo aquí, que las personas nos escucharan y fueran bendecidos con esta palabra. La palabra no se equivoca, y en el 14, versículo 14, 5:14 de Efesios, dice, por lo cual dice, despiértate. Despiértate, no puedes seguir dormido, no puedes seguir dormida. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Fíjese Aleluya. nada más qué tremenda palabra. Es lo que yo estoy diciendo. Hay tanto hombre que se dice, soy el hombre de la casa, pero no quiere ser el sacerdote de tu casa. Y el Señor hoy te dice, levántate de entre los muertos, ya levántate y empieza a caminar como hombre empoderado, como sacerdote de tu casa, y tú vas a ver la bendición en tu casa, vas a ver cómo muchas cosas maravillosas van a suceder en tu hogar, en tus hijos. Cuando tú ves una familia destruida es porque no han puesto su mirada en Cristo. Amén. Y dice claramente que cuando tú te levantes te alumbrará Cristo. Entonces no te va a alumbrar el pastor, no te va a alumbrar la pastora, no te va a alumbrar el hermano ni el líder. Quien te va a alumbrar tu camino se llama Cristo Jesús. Sí, amén. Es el que vino a dar su vida por amor a ti, por amor a mí. Amén. Entonces es momento, familia, que tú te levantes con poder y gloria. Empodérate de la palabra del Señor. Camina con diligencia. Sé una persona sensata, sé una persona honesta. Empieza a levantarte con poder y gloria. Empodérate. Y yo te invito a que te levantes, porque dice el Señor que Él va a alumbrar tu camino. Amén. Amén. Qué tan importante, amén, lo que estábamos hablando ahorita, amén. Lo que decía el hermano Eduardo, amén, es sobre el ser diligente, amén, acerca de la diligencia, hablando en cuestión de, sabemos que, y estamos hablando, amén, que el hombre es la cabeza, pero yo creo que el papel también importante lo juega el matrimonio, hermano Eduardo, Sí, amén. pastora. Si el matrimonio, nosotros manejamos un lema en la iglesia, matrimonio matrimonio sanos, iglesia en victoria. Amén, así Amén. O sea, es. si el matrimonio está sano, si el matrimonio no es nomás de una persona. Es La de Biblia dos. habla, dice que cuando nosotros ya nos juntamos con la persona, nos casamos, pasamos a ser una sola carne delante de amén. Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y lo quiero hablar así directamente a los matrimonios, si nos están escuchando, matrimonios que nos están escuchando. Tu mujer, estás para levantar la mano del varón cuando el varón está desanimado. O el hombre, cuando la mujer está desanimada, el hombre tiene que levantar el ánimo de su mujer o de su esposa, amén. La Biblia dice que dos son mejor que uno, Sí, amén. porque si uno cae, está el otro para que lo levante. Pero también aclara algo, hay del solo, que no habrá segundo que lo levante. Entonces, ¿qué tan importante, pastora, es? Y lo hemos hecho en la iglesia y tratamos siempre, si se ha dado cuenta, hermano Eduardo, siempre tratamos que los matrimonios estén bien. En la iglesia, en la iglesia han llegado matrimonios, hermano Eduardo, de cierta manera, como luego se dice, pues, prácticamente desbaratado. Y cuando le dan la oportunidad a Dios de que Dios haga algo en su matrimonio, allá en la iglesia hay matrimonios que llegaron al punto del divorcio, de la separación, y ahorita ya tienen 4 años.
trabajando, 5 años trabajando en la iglesia. O sea, le dieron la oportunidad, pastora, a Dios de restaurar. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano Eduardo, pastora, que el único que restaura es Dios. Si nosotros le damos la oportunidad y abrimos nuestro corazón delante de Dios, aún lo que esté en el suelo, Dios lo va a levantar si nosotros le damos la oportunidad. Y al tocar un punto ahorita, hermano Eduardo, que el ser humano es muy tardo para reconocer a veces los errores, pastora, que se están cometiendo en cuestión de matrimonio o en cuestión de ministerio. A veces Dios le da un ministerio a una persona, pero simplemente no le pone la importancia o no le da la importancia a ese ministerio que Dios le dio. Entonces así el hombre o la mujer no va a poder hacer nada mientras no reconozcamos que necesitamos a Dios para que nos levante todos los días, hermano Eduardo. Sí, amén, así es. Definitivamente necesitamos la sabiduría de parte de Dios. De Dios. Vamos a poder avanzar, vamos a poder caminar en victoria con la sabiduría de parte de Dios. Y tenemos que entender también, amén, que los tiempos malos nos es bueno. O sea, Dios lo usa como parte del proceso. Amén. El libro de Santiago lo habla, que el que tenga falta de sabiduría, que se lo pida a Dios. Pero primero empieza diciendo que te goces en la prueba, que te goces en la dificultad. Va a haber personas que quizás nos puedan criticar por creer en Jesús o por hacer lo que estamos haciendo, amén. Pero no nos vamos a detener por ese tipo de detalles, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado y en quién estamos confiando, amén. Pastora. Así es, hermano. Diga lo que... Sí, yo quiero... Es bueno tener conocimiento y es necesario el conocimiento. Pero también yo creo que es más importante la sabiduría. Entonces yo invito a todos los varones que me están escuchando que pidamos a Dios sabiduría. A veces creemos tener la razón en nuestra propia opinión, pero no es así. Lo importante es pedirle la sabiduría de Dios y poder caminar como ese sacerdote que Dios ha puesto en la casa. El sacerdote encargado de llevar la presencia de Dios a la casa. Es bien importante que nos levantemos en el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y caminar y empezar a hacer luz, como dice en Efesios 5:1, ser imitadores de Dios. Dice. Amén. Tenemos que caminar, tenemos que ser diligentes. Es tan importante ser diligentes, porque ahí es cuando yo soy diligente, es cuando cambia mi manera de pensar. Es cuando yo ya soy una persona sabia, porque estoy caminando bajo la sabiduría de Dios. Caminemos en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo y sigamos siendo de bendición. Así es, hermano Eduardo. Ahí también en el versículo 17 dice que por tanto no seas insensatos, sino que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice claramente ahí su palabra, hermanos, que nosotros no debemos ser personas insensatas, que debemos de aprender cuál es la voluntad del Señor. Y yo creo que la voluntad del Señor, hermanos, es agradable. Es agradable, la voluntad del Señor es para bien. La voluntad del Señor es que todos estemos para bien en todo momento. No quiere que seamos personas deshonestas, personas insensatas. Y ahí claramente nos lo dice, por tanto no seas insensato o no seas insensata. Aquí está hablando para los dos, tanto insensato como insensata. No debes de ser una persona insensata o un hombre insensato. Más bien tú tienes que ser lo que la voluntad del Señor es agradable. Tenemos que ser agradables para el Señor. No podemos caminar nada más porque a mí me agrada caminar así. La palabra del Señor es bien clara, hermano Eduardo, pastor, al decirnos claramente que hay de aquel que le ponga y hay de aquel que le quite. Y muchas veces, hermanos, queremos nosotros hacer lo que a nosotros nos conviene. Queremos acomodar la palabra del Señor a mi conveniencia.
Y la palabra del Señor, hermanos, no se acomoda a nuestra conveniencia. Tenemos que ser diligentes y entender la palabra del Señor y entender cuál es la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor es grande. La voluntad del Señor es que todos seamos unas personas honestas y que seamos unas personas agradables, porque mucha gente llega a la iglesia diciendo, yo no vengo a agradarle a nadie. Yo vengo solo a agradar a Dios. Y yo creo que ese dicho está muy mal. Yo creo que primero, hermanos, tenemos que agradarle a Dios para nosotros agradarle a las personas, porque Dios en su palabra claramente dice, y dice claramente el encabezado que usted preparó, hermano Eduardo, que nosotros debemos de andar como hijos de luz. Y nosotros somos luz de la tierra, amén, somos la sal de la tierra, y yo tengo que caerle bien a las personas, ¿vale? Yo sé que va a haber personas que no les vamos a caer bien, es cierto, pero sí tenemos que esforzarnos y ser personas diligentes, amorosas, amables, personas que no nos creamos más que alguien, cierto, que seamos personas honestas y que seamos personas amorosas, porque, hermanos, llegan personas a las iglesias, llegan personas dolidas, llegan personas maltratadas de otras iglesias, llegan maltratadas y no de personas que no conocen la palabra, hermano Eduardo, es lo más triste, pastor. Amén. Llegan maltratadas y personas dolidas, y llegan personas maltratadas por personas que conocen de la palabra del Señor, que esas personas debieron de ser personas diligentes, debieron de ser personas sabias, porque a mí me duele mucho, hermano Eduardo, pastor, cuando una persona llega y dice, pues a ver cómo me va con esta pastora, o a ver cómo me va con este pastor. Algo dijo ayer usted, hermano Eduardo, que se me quedó muy grabado. Yo llegué a esta iglesia midiéndole el agua a los camotes. Y que es cierto, muchas veces llegamos con temor a una iglesia. Llegamos con temor porque no sabemos cómo nos va a recibir la pastora o el pastor. Y yo creo que Dios nos ha dado esa gracia a mi esposo y a mí. Y no quiero que esa gracia se nos termine. Yo quiero que esa gracia venga de parte de Dios, que nosotros siempre seamos personas humildes, que seamos personas diligentes, que seamos personas sabias, pero no sabias bajo nuestra opinión, que seamos sabias de parte de la palabra del Señor. Eso es algo que a nosotros nos ha llevado a la victoria, hermano Amén. Eduardo, y nos ha llevado a una manera de pensar que nosotros no somos más que nadie, que nosotros tenemos que ser diligentes para tratar bien a las personas que lleguen a nuestra iglesia que el Señor nos ha prestado, hermano Eduardo, porque la iglesia no nos pertenece, sí. La iglesia es del Señor, las almas son del Señor, y tenemos que amarlas y cuidarlas diligentemente para que esas personas lleguen ante la presencia del Señor, ¿verdad, hermano Eduardo? Sí, amén, dice Efesios 5:1, ser imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios es precisamente, como dice el tema, es andar con diligencia. Amén. Andar diligentemente. Tenemos que entender que, como dice, los tiempos son malos. El tiempo pasa rápido pasa. Ya se va a acabar el mes de enero, ya todavía brincamos la mitad. El año pasado, a lo mejor, tú, varón, lo viviste no negligentemente, no fuiste sabio en tu modo de caminar. El camino de Dios se tiene que caminar bajo ese concepto, bajo la sabiduría de Dios, no bajo mi propio concepto. Es importante aprovechar el tiempo, estar en comunión con Él, día con día estar en comunión con Él y estarle pidiendo, Señor, dame la sabiduría, Señor. Amén. Dame la sabiduría para caminar, Señor. Dame la sabiduría para llevar a mi esposa, a mis hijos, para llevar a mi casa, y que podemos tener esa palabra que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué era diligente. La negligencia para él no existía. Era empoderado Josué. Él se le pegaba a su pastor Moisés, subía Moisés al monte y él subía junto con él, se quedaba a la mitad del monte. Yo me imagino que Josué quería subir hasta arriba con Moisés. Así es. Pero como él era sabio, él se quedaba a la mitad, esperar a su pastor para recibir de la sabiduría de parte de Dios que le había dado a su pastor Moisés. Varón, yo te invito a que caminemos. Si el año pasado caminamos bien, pues este año no camines bien. Camina muy bien.
que sea mayor tu gloria. Que si has caminado empoderadamente el año pasado, que este año camines en otra gloria. Las glorias del Señor van en aumento, dice, como sale el sol, dice que va en aumento. Es importante, varón de Dios, que nos levantemos en el poder de Dios, que seamos negligentes, que seamos sabios. Aunque sean muy malos los tiempos, tenemos que seguir caminando en esa gloria, aumentando más y más. Amén. Nomás para... Quiero leerte algo, amén, acerca de lo que decía la pastora, amén. Hemos estado hablando de los tiempos malos, amén. Pero también la Biblia nos enseña que no nos conformemos a los tiempos malos. Nosotros podemos Dios nos puede dar la autoridad de cambiar esos tiempos malos, hermano Eduardo. Y quiero hablar y leerte algo acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿O qué es la voluntad de Dios para nosotros? Y según el libro de Romanos 12:2, si tienes tu Biblia ahí donde me estás escuchando, no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Qué quiere decir? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Sí, amén. Aunque los tiempos sean malos, pastora, aunque los tiempos sean críticos, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Cierto. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios hacia la vida del ser humano es buena, agradable y perfecta. Cierto. Así que Dios no se equivocó, hermano Eduardo, al llamarlo, al escogerlo, pastora. Dios no se equivocó al escogerla. No. Dios tiene todo trazado, tiene todo planeado. Quizás detrás de todo esto hubo un proceso difícil, pero estamos donde estamos. Amén. Gracias a la voluntad de Dios. Sí, y tenemos que meternos a la voluntad de Dios, pastor. Amén, así es. Algo muy importante, el proceso ha sido doloroso. Muy pronto traeré un poco de mi testimonio. Y ha sido un proceso muy duro y muy doloroso, pero algo que yo estaba hablando el domingo sobre las cicatrices por las que hemos pasado han sido buenas porque me han dejado una enseñanza muy bonita de que ha habido una guerra, pero una guerra que se ha ganado para la victoria del Señor. Y esto es lo maravilloso, que seamos personas diligentes, hermano Eduardo. Sí, amén. Y es muy importante darle la gloria y la honra siempre a quien se la merece, porque muchas veces queremos nosotros ser la estrella de todos los lugares. Y la estrella principal se llama Jesucristo y Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros no tenemos título, no tenemos nada. Nosotros no somos únicamente somos personas voceras de parte del Señor, que Él nos usa porque a Él le place. Amén. Somos un instrumento usado por el Señor para llevarle una palabra de bendición a esas personas afligidas, a esas personas que se sienten a lo mejor en un momento de, no sé, de dolor. Y yo quiero que este año te levantes. Si el año pasado no lo lograste, este año levántate. Ahí estamos. Así es, en el nombre de Jesús, levántate con poder y pídele al Señor que te lleve a un lugar donde te hablen de la palabra del Señor, que te guíen bajo la presencia del Espíritu Santo. Y yo te aseguro que tu vida va a ser totalmente diferente. Va a haber aflicciones, porque el Señor dijo claramente que iba a haber aflicciones en nuestra vida, hermano Eduardo. Amén. Eso es cierto. Entonces, yo sé que aquí hay personas que me están diciendo que hay un dolor en su corazón, hay un dolor en su pecho, y es necesario a veces en los desiertos, pero recuerda, Flor, que los desiertos se terminan. Llega un momento en que ese desierto lo tienes que pasar, y tienes que pasarlo agarrada de la mano del Señor. Amén. Y yo bendigo la vida de Pamela Luna, bendigo la vida de Miriam Martínez, de Raulito Pérez. Dios te bendiga, mi hijo, te amo en el amor de Cristo. Sabes que eres mi hijo adorado. Bendigo la vida de Flor Quesada, la vida de mi hermano Iván Espinosa, de Genevieve Espinosa, de Marisol López. Marisol, te amamos en el amor de Cristo. Marisol, eres una linda niña, te amamos con todo nuestro corazón, donde quiera que estés. Bendecimos tu vida y deseamos lo mejor para tu vida, que seas una mujer empoderada de Dios y que seas una persona que camine con diligencia. Igual a mi hermano Iván, que agarre de la mano a esa mujer que el Señor le está poniendo a su lado, porque es una gran mujer, para que esa mujer camine a su lado, hermano Iván, y usted la guíe diligentemente, sí, bajo la presencia del Señor.
Y así bendecimos la vida de cada uno de los que nos están viendo. Y pues nos vamos a despedir. Se pasa bien rápido el tiempo, hermano Eduardo. A veces decimos que vamos a hablar en 1 hora, pero se termina bien rápido la hora. Y yo creo que vamos a tener que tener 2 horas, porque 1 hora como que es muy poco, porque yo quisiera seguir hablando más de la palabra del Señor. Pero yo te invito, este domingo vamos a tener la presencia primero que nada de Dios y del Espíritu Santo. Y tenemos una invitada, la pastora Delia de Alvarado, una pastora preciosa que la amamos mucho, la conozco únicamente por Facebook y hemos tenido contacto. Y yo sé que va a haber una palabra de bendición, y también estará con nosotros el pastor Cruz Leiva, que también va a ser de bendición. Entonces, hermanos, viene gloria para Iglesia Filadelfia. Así es de que, hermano, pues no bajes guardia, si estás pasando por desierto, gózate en el desierto. El salmista David decía claramente: ¿cuándo me sacarán del pozo de la desesperación? Qué tremendo, pero el único que nos puede sacar del pozo de la desesperación pues es Cristo, hermanos. Y pues nos vamos a despedir. No me quiero despedir, pero le damos gracias a cada uno de los que están aquí en cabina, a mi hermano Isaac Luna, gracias al joven que nos está apoyando, gracias por estar ahí en cabina, siempre ayudándonos en todo lo necesario. Bendigo la vida de la pastora Claudia Ibarra, que fue la que me dio a conocer aquí en esta cabina, en esta radio. Dios la bendiga, hermosa, donde quiera que esté. Y hermano Eduardo nos despide, por favor, en una oración. Sí, amén, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el único digno de toda honra, toda gloria, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos por todo oyente, Señor, que escuchó tu palabra, Señor, que pueda hallar cavidad en su corazón, en su mente, Señor, en su alma, Señor. Que podamos caminar, Señor, con esa demanda que tú nos das diligentemente, Señor. Bendice, Señor, cada corazón, Señor, cada mujer, cada hombre, cada joven que escuchó este tema, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Señor. Lo único que queremos es poner tu nombre en alto, Señor. Nuestro nombre no importa, Señor. Aquí lo único importante eres tú, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú nos usas, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Nos despedimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga a cada uno que nos escuchó. Dios los bendiga a cada uno que nos miraron. Se despide de ustedes la pastora Norma de Iglesia Filadelfia, el pastor Diego de Iglesia Filadelfia y el presidente de Caballeros, nuestro hermano Eduardo Ávila. Nos despedimos. Dios les bendiga, y el próximo martes aquí vamos a estar nuevamente con un tema de bendición para la gloria y honra del Señor. Próximo martes a las 8 de la noche. Bendiciones de lo alto. Bendiciones. Bendiciones. Iglesia Filadelfia, los pastores Norma y Diego Pérez te dan la bienvenida a su programa Mujeres Empoderadas y Hombres. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa Mujeres Empoderadas y Hombres Empoderados con los pastores Norma y Diego Pérez. Te esperamos todos los martes en punto de las 8 de la noche a través de esta estación, Chequina Radio 95.1, la señal con poder. lleno de gloria y